Nítido, nos ha quedado ya muy claro, no hacen falta palabras, todo debe estar a su merced y nada ni nadie puede rechistar. A quien se le ocurra que se atenga a las consecuencias, mucho cuidado. Me da igual que seas un individuo, una empresa, un país o un estamento económico o la mismísima Corte Penal Internacional, me da igual, ni me mires ni me toques. Estados Unidos no vacila en chantajear, amenazar y coaccionar a jueces, magistrados, países enteros que colaboren en las investigaciones sobre supuestos crímenes de guerra o de otra índole contra los derechos humanos que el Estado de la libertad, de la democracia, haya podido cometer. Claro que sí. Somos especiales, somos únicos, deben decir. Se lo repito, si dicen algo contra Estados Unidos, prepárense para sufrir su castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. No es lo que yo digo, es lo que dice Estados Unidos. Hoy aquí en el Zoom nos vamos a un cuadrilátero de boxeo en el que la administración de Trump parece que quiere poner al mundo contra las cuerdas. Empezamos. No cooperaremos con la Corte Penal Internacional, no le proporcionaremos asistencia, no nos uniremos a esa corte. Dejaremos que muera por sí misma. Después de todo, a todos sus efectos, ya está muerta para nosotros. ¿Qué les parecen las palabras del halcón de la guerra? Porque así es como llaman al señor Bolton. El asesor de seguridad de Donald Trump no solo dice que Estados Unidos no va a cooperar con la Corte Penal Internacional, a la que califica de ilegítima, sino que además ha amenazado a esa institución que está amparada por Naciones Unidas. En mi opinión, humilde opinión, es uno de los mayores, más grandes chantajes a nivel internacional que podamos ver hoy en día, y si me apuran, en varias décadas atrás en la historia. Estados Unidos pretende poner contra las cuerdas, como les decía antes, a un organismo compuesto por 123 países, que vela por los derechos humanos y que pretende protegernos a todos, a usted, a mí, a África, a cualquiera, de genocidas, de matanzas y de las aberraciones que se cometen en la guerra, que son muchas y muy variadas. ¿Y todo esto por qué? Pues muy sencillo, políticamente interesa. Políticamente se intenta vender el mensaje de Trump de América primero, pero se esconde en la sombra ese halo de la excepcionalidad. El motivo no es otro que la investigación de la Corte sobre los crímenes de guerra que eventualmente Estados Unidos habría cometido en la guerra de Afganistán entre los años 2003 y 2008, entre ellos torturas, vejaciones, detenciones ilegales y mucho más. Como resultado de la inspección, la Fiscalía ha establecido que hay una base razonable para creer que se han producido crímenes de guerra cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio de Afganistán y por miembros de la Agencia Central de Inteligencia en centros penitenciarios secretos en Afganistán, así como en territorio de otros estados partes del Estatuto de Roma, principalmente en el periodo que comprende los años 2003 y 2004. ¿Cómo dicen? ¿Cómo? No he oído bien. Investigar a soldados, a marines, a agentes, asesores de la CIA, estamos locos. Enjuiciar a unos héroes de guerra, a unos patriotas estadounidenses por encima de mi cadáver, debe pensar Bolton. De eso nada de nada. ¿Cómo lo va a consentir un asesor de defensa que ya campó a sus anchas en la campaña de Irak? Estados Unidos hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Está claro o no? ¿A quién le importa un puñado de talibanes o de civiles, sus vidas? ¿Qué pasa si nuestros chicos se han divertido un poco, si se han pasado de la raya? Nada, absolutamente nada. ¿No? ¿Seguro que no? Quizá a Estados Unidos, o mejor dicho, al señor Bolton y también al presidente Trump, había que recordarles que estas posturas, las que han expresado, lo que hacen es romper las relaciones internacionales establecidas en pos de sus intereses, y que la cara de ese Estados Unidos, salvador del mundo, se está tornando en justo lo contrario, tal y como indica una de las instituciones precisamente que representa a algunas de esas personas que, digámoslo así suavemente, habrían sufrido las caricias de los marines. El discurso de Bolton hoy deja a Estados Unidos fuera de la justicia penal internacional y socava gravemente nuestro liderazgo en el empeño de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad en el resto del mundo. Esta errónea y dañina política solo aislará aún más a Estados Unidos de sus aliados democráticos más cercanos. Asimismo, las amenazas en el discurso de Bolton defienden a criminales de guerra y regímenes opresivos que tratan de evadir las consecuencias de sus crímenes. Pero esto no solo por eso, no señor, hay mucho más. Que nuestros aliados se sienten perseguidos, ojo, han oído bien, perseguidos por la Corte, pues nos pondremos de su parte y actuaremos. Por ejemplo, vamos a ver quién se me ocurre. ¿A quién se les ocurre a ustedes?
Bingo. Israel. Israel, también lo citó el señor Bolton, aquellos que osen perturbar a este país probarán el látigo de nuestras iras. No es que yo me quiera poner apocalíptico aquí en el programa, ¿no? Ya saben que me estoy refiriendo a una cuestión en concreto, a la cuestión palestina. Y este punto tiene cosas de humano, pero también tiene cosas de divino. Porque casualidades de la vida o no, y ya saben que yo no soy muy amante de las casualidades, la autoridad palestina quiere que se investigue a Israel por diversos motivos, como el derribo de asentamientos, actuaciones violentas, por los muertos y heridos en los Viernes de la Ira, no sé si les suena. Y justo en este momento Israel acusa a los palestinos de no querer negociar un tratado de paz. ¿Y qué se hace? Presionar a la Corte y además clausurar la oficina de la Organización de la Liberación Palestina en Washington. Las amenazas de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional golpean el sistema internacional basado en el derecho. La administración de Trump pretende desmantelar el orden mundial para estar por encima de la ley y eludir toda responsabilidad. Por supuesto, porque este camino hacia la excepcionalidad, a pasos agigantados, a ritmo de chantaje, a golpe de amenaza y coacción, no podía tener otro puntal que no sea el de la impunidad también para hacer frente a otro enemigo. También les pongo la adivinanza. ¿Quién? Irán. No es ningún secreto que Teherán también está entre ceja y ceja de los halcones de la administración de Trump y su incómoda presencia en Siria, por ejemplo, sumada a ese pacto nuclear, hacen de estos asuntos y del país en sí, de Irán, una de las piedras del camino que Estados Unidos no quiere que sean un obstáculo, por ejemplo, para lograr sus fines, pero también el de sus aliados. Estados Unidos amenaza con imponer sanciones a la Corte Penal Internacional e incluso procesar a sus jueces en tribunales estadounidenses. ¿Dónde está la indignación? La grosería de este régimen corrupto parece no tener límites. ¿Cuándo la comunidad internacional dirá ya basta y obligará a Estados Unidos a actuar como un Estado normal? Queremos hablar de esta perspectiva política que tiene esta medida, después hablaremos de la jurídica, esta postura del gobierno de Estados Unidos. Estamos en Facebook y en YouTube, ya saben, déjenos los mensajes, también las críticas que nos han llovido muchas estos días. Para ello nos marchamos directamente a Washington, qué mejor lugar que allí. Nos espera el abogado y analista político Joseph Malou. Joseph, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. Yo, como siempre, voy al grano, le pese a quien le pese. ¿Está desacreditado Estados Unidos ahora mismo en la comunidad internacional por su decisión con respecto a la Corte Penal? Bueno, creo que no le ayuda a Estados Unidos a aislarse del resto del mundo. Claramente es un error. Creo que Estados Unidos ha sido un país que siempre ha luchado por los derechos humanos y cualquier entidad que su propósito es luchar por los derechos humanos, Estados Unidos debería de apoyar. Pero este presidente ha desprestigiado a Estados Unidos en tantas otras ramas o tantas otras áreas que no creo que este sea un golpe tan fuerte como los otros que hemos sentido. Joseph, se intenta hablar de ese América primero, se intenta hablar de derechos humanos, de la mayor democracia de todo el mundo, al menos es lo que rezuma desde Estados Unidos. ¿En esta decisión no hay soterrado ese mensaje de excepcionalidad que rechazaba tanto Trump de Barack Obama? Bueno, esta administración creo que no está tan preocupado en el pasado, están preocupados en el futuro. Están preocupados de que nadie esté chequeando lo que ellos hagan. No es una administración que busca dar transparencia, es una administración que trata de mantener sus actos esencialmente secretos. Así que este tipo de entidad que amenaza especialmente Israel, que yo creo que ese es el verdadero atento aquí de tratar de bloquear, es la investigación de Israel más que otra cosa. Pero de todos modos, Estados Unidos, bajo este presidente, no va a querer participar en ninguna organización internacional por varias razones. Y obviamente una de ellas es que el presidente cree en la tortura y cree que cosas de esa índole no deberían de ser investigadas. Joseph, después te voy a preguntar sobre Israel, pero como soy español, voy a darle la vuelta a la tortilla, esto que me has hablado del futuro. Tenemos unas elecciones en Estados Unidos muy próximamente. Uno de los motivos por los que se intenta repeler el control de la Corte Penal Internacional es Afganistán. Esos delitos fueron cometidos por gobiernos demócratas. ¿No le convendría a Donald Trump que se supiera todo lo que ha hecho Estados Unidos, todas esas vejaciones, para tener un as en la manga, incluso utilizando a las víctimas? Fíjate lo que te estoy diciendo. No, estoy de acuerdo, que yo creo que esto vendría en contra del presidente Barack Obama y no es contrario a lo que el presidente Trump le gusta hacer. Esto viene de Bolton. Bolton es una persona muy errática, controversial, brusca,
Así que yo creo que en parte no solo viene del presidente, creo que le estás dando mucho crédito, yo creo que son otras personas las que han determinado que este es el mejor paso a que tomar. Creo que es un error, estoy de acuerdo que Estados Unidos no debería de temer a ningún tribunal internacional de simplemente ser investigado o tener juicio por algo que pueda ser una violación de la ley. Yo creo que hay soldados que han cometido errores o han violado la ley, que si lo hacen, ya sea bajo cualquier bandera, deberían de confrontar las consecuencias de sus actos. Así que es Bolton el que lo está haciendo, no otra persona. Joseph, Bolton fue muy claro y el primer aliado al que señaló fue Israel, como nos decías antes, justo en un momento alegando que son los palestinos los que no quieren sentarse a hablar, pero resulta que era Kushner el que tenía que organizar un plan con Oriente Medio. De momento es el gran encargado de todo esto y ha sido un fiasco. De momento no se está consiguiendo absolutamente nada, ni con la capital de Jerusalén absolutamente, ¿no? Lo que se está intentando es blindar a Israel también, darle esa impunidad y eximirle de que dé cuentas de todo lo que hace, ¿no? Eso es. Y desgraciadamente la administración ha actuado ya al declarar Jerusalén la capital de Israel, empezó a actuar, a poner en movimiento esta idea de que Israel puede actuar con impunidad y los palestinos no tienen un lugar donde van a poder llamar casa. Así que esto, por supuesto, es la actitud que ha tomado el presidente desde un principio. Y esta idea de que Jared Kushner iba a lograr un convenio, un acuerdo, no es algo que mucha gente pensó era serio. Y lo hemos visto, ha fallado en todos sus atentos y la situación en el Medio Oriente está peor ahora de lo que estaba antes. Y este paso adicional de Bolton al amenazar a enjuiciar a jueces de una entidad internacional no es una buena imagen para esta nación. Y por último, otro de los puntales que a mí me ha llamado la atención, las palabras de Bolton, también de la administración Trump, lo decía al principio, el tema de los halcones, es Irán. Por una parte, se está intentando acorralar a Irán para proteger a Israel, molesta Irán la presencia en Siria y matamos otro pájaro de otro tiro, en este caso con el pacto nuclear. Así que si vamos a hacer alguna acción futura beligerante con Irán o algún tipo de ofensa, nosotros no tenemos la culpa de nada, ¿no? Absolutamente. Y eso es un problema porque esta administración va a crear más y más conflictos en esa área de lo que ya existía. El plan del presidente no tiene sentido. La manera en que él ha tratado a varios países y continúa haciéndolo, en particular con Irán, va a tener consecuencias negativas en contra de este país. Pues Joseph, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Un placer saludarte, te enviamos un abrazo muy fuerte desde todo el equipo del Zoom allí para Washington. Siempre, como digo, un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta era la perspectiva política de esta medida, ¿no? De esas palabras. El trasfondo que tapa unas palabras, un discurso que apunta hacia un organismo, repito, aparado por el consenso de casi toda la comunidad internacional, 123 países. Se trata de poner entre la espada y la pared, contra las cuerdas, vuelvo a repetir, a un ente que mantiene a raya, aunque sea de manera formal y no se guste cómo funciona aquellos que quieren transgredir impunemente los límites. Y Estados Unidos parece que no conoce ya esos límites. De hecho, este país pues ha advertido que podría tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para limitar los poderes de la Corte, incluso para garantizar que no ejerza su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y de países aliados, como por ejemplo Israel, que no han ratificado el Estatuto de Roma de 2002. O sea, firmar acuerdos con estados afines que no actúen contra individuos o empresas de Estados Unidos a petición de la Corte Penal Internacional. Pero les pongo un supuesto. ¿Y si la Corte insiste, qué pasaría? Impediremos a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Aplicaremos sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y entablaremos querellas contra ellos en nuestro sistema judicial. Castigo. Y esto no solo para los letrados, cuidado. En este saco también entran firmas, empresas o países que ayuden o colaboren con la Corte Penal Internacional, porque ahora aquí mando yo. Se acabó eso de escuchar a los demás, ¿entendido o no lo hemos entendido? Presión, presión, más presión. ¿Les ha quedado claro? Presión. Quien no vote en la ONU como nosotros, apuntado en la lista. Si estás haciendo mal un negocio para Estados Unidos y el trato no nos gusta, apuntado. Si ayudas a los jueces a que se sepa la verdad, si hemos traspasado la ley, señalado, amenazado y condenado. La política del matón, la de arrestar a jueces, yo no sé, ¿nos hemos vuelto locos o no? Porque en este caso es la pura verdad y ante esto la comunidad internacional, ¿qué va a hacer? ¿No dice basta?
¿La Corte se va a callar y no va a hacer nada o qué va a pasar? La Corte es una institución judicial independiente e imparcial. La Corte Penal Internacional, en su calidad de Corte de Justicia, continuará haciendo su trabajo sin dejarse disuadir, conforme a los principios y a la idea general de la primacía del derecho. Mire, en esta ocasión no teníamos más remedio que hablar con alguien que conoce en profundidad este organismo y hemos tenido la suerte de contactar con alguien que sabe mucho de esto, de las consecuencias que puede tener esta medida de Estados Unidos. Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, les animo a que nos escriban en Facebook. A través de YouTube ya saben que estamos emitiendo en directo, no solo a través de televisión, sino a través también de las plataformas digitales. Tenemos el placer de hablar con Inés Barba Novoa, abogada especialista en Derecho Penal y miembro de la lista de letrados de la Corte Penal Internacional. Inés, muchísimas gracias por atender al Zoom, por habernos acogido. Yo te resumo las palabras de Bolton: organismo ilegítimo y amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de otros países. Sin paños calientes, ¿cómo se te queda el cuerpo escuchando esto? Bueno, en primer lugar, yo considero que no es en absoluto un organismo ilegítimo, puesto que se trata de un tribunal constituido a través del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un instrumento que fue firmado inicialmente por una serie de países, entre ellos Estados Unidos, si bien, bueno, de hecho lo firmó Bill Clinton justo el día antes de ceder su poder a George Bush. Lo que sucede es que posteriormente esta firma no se ratificó y acabó retirándose. Con lo cual podríamos decir que un club internacional de justicia en el que los estados parte ingresan voluntaria y libremente y pueden retirarse de la misma manera. En esta medida entiendo que es un tribunal internacional permanente absolutamente legítimo, persigue un fin también absolutamente legítimo, como es la justicia universal con respecto a delitos muy específicos que repugnan especialmente la moral social del mundo entero, y en esa medida se considera que un tribunal independiente, porque lo es, internacional, porque lo es, está plenamente Inés, capacitado para poder instruir, investigar, ¿sí? El señor Bolton ¿sí? Afirmó en sus declaraciones que si los magistrados, los jueces de la Corte Penal Internacional o algunos países colaboraban para algunas investigaciones contra Washington o contra sus aliados, iban a ser prácticamente procesados según la ley de Estados Unidos, se les iban a intentar congelar fondos, etcétera, etcétera. ¿No te parece una forma de presión o de chantaje? A mí me parece la más aberrante que he podido ver en mi vida a nivel internacional. Bien, a mí lo que me parece es que la amenaza de Bolton en concreto, no a una corte, es decir, desde el punto de vista de su propia jurisdicción, ellos pueden considerar, son libres de hacerlo, que la Corte Penal está excediéndose o no, desde el punto de vista estricto de su propia justicia estadounidense. Pero lo que sí considero es que el ataque ya personal a la fiscal, por ejemplo, o bien a magistrados en concreto, no debería producirse. Estamos hablando de funcionarios de un organismo internacional que están simplemente cumpliendo su función. A partir de ahí sí que es verdad que todos los países recelan por encima de cualquier otra cosa de su soberanía jurisdiccional en materia penal. Por eso es tan difícil armonizar normativamente este tipo de derecho y evidentemente Estados Unidos está resguardándose en esa posición, Inés, entrando en un ataque personal que desde mi punto de vista es excesivo. Sí. Inés, en este caso, cuando hablas de jurisdicción, para toda la gente que nos está viendo, se está intentando hablar por parte de Estados Unidos de, digamos, cortarle las alas a la Corte Penal Internacional, como que no es válido, es ilegítimo todo lo que dice, y la Casa Blanca solamente estaría aplicando en este caso la Ley de Protección de Estadounidenses en Servicio, o sea, que se denomina la ASPA, ¿no? Que precisamente fue en el 2002, es decir, nosotros simplemente nos vamos a regir por lo que es nuestra justicia, que está por encima de la justicia internacional en este caso.
Efectivamente, y ellos, en la medida en la que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues también tienen lo que se llama el derecho de veto invertido, es decir, tiene el derecho a frenar o intentar impedir determinadas investigaciones, sobre todo con respecto a estados no miembros. Y Estados Unidos, la primera discusión que planteó en el Estatuto de Roma fue el hecho de que se pudiera actuar por parte de la Corte Penal Internacional sobre estados no miembros. Inés, a mí todo esto me suena, me parece que llega en un momento político bastante delicado. En este caso, si no hubiera nada que tapar en Afganistán, no importaría que se estuviera investigando. En este caso, Israel, con todo lo que se está cometiendo con Palestina, y al ser un aliado, es el primer país que ha salido a defender. Parece un poco jugar una baza jurídica, pero escondiendo un interés político. Detrás de todos los estados, en cualquier movimiento que hagan a nivel legislativo, existe siempre una razón política. Por mucho que queramos pensar que existe una independencia con respecto a ese fin, no la hay. Entonces, verdaderamente lo que sucede aquí es lo que estaba comentando antes, una protección de su propia soberanía jurisdiccional, en este caso en materia penal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un estado que ha demostrado ser muy beligerante a lo largo de la historia, ha intervenido en las principales guerras que se han librado a nivel mundial. Y en esa medida entiendo que está actuando el gobierno actualmente para resguardarse, protegerse de esa exposición a una justicia universal, considerando que la suya propia es suficiente, la suya interna, digamos, para hablar en este términos jurídico-domésticos. Inés, en este caso, si su justicia, digamos que es suficiente, no solo para ellos, sino para todos aquellos que estén en contra de sus decisiones, es como si la justicia absoluta fuera la única que pueden impartir ellos. Es decir, yo soy un país que vota algo en contra en Naciones Unidas de Estados Unidos, seré castigado o seré perseguido, solo vale la justicia de Estados Unidos si me van a juzgar según su legislación. ¿Para qué vamos a tener otros tribunales? Si ya los Estados Unidos nos lo ponen muy fácil, ¿no? Haz lo que quiero y ya está. Exactamente, el fundamento final viene a ser esto. De hecho, la reticencia de Estados Unidos para formar parte de los estados firmantes del Estatuto de Roma fue discrepancias con respecto a la actuación de la propia Corte Internacional, con lo cual lo que nos queda es o bien su propia administración de justicia estadounidense, o bien que el Estado que se pueda sentir afectado utilice sus propios medios de Estado afectado, que como podremos imaginarnos no van a ser efectivos. Inés, por último tenía una cuestión. Algunos países, ya no solo Estados Unidos, han criticado la forma en la que actúa, o el tiempo, la rapidez o la dinámica que tiene la Corte Penal Internacional, la inversión tan grande que hay de dinero y después los casos que han sido positivos o no. Ante esas críticas, ¿se puede decir la Corte funciona, hay que tener paciencia, los procesos son lentos, o qué mensaje podrías enviar como alguien que conoce muy bien este organismo? Bueno, la Corte Penal Internacional hay que tener en cuenta que funciona en casos tasados, delitos muy específicos, muy complejos, que se producen fuera de su sede. Entonces, esto ya de entrada implica una dificultad en la investigación enorme, puesto que se tiene que llevar a cabo en el país en el que se comete el delito. La colaboración, que además se pueda producir o no en el país en el que se produce supuestamente el delito, es otra dificultad añadida. Hay que tener en cuenta también que por parte de la Corte Penal Internacional el desarrollo de la instrucción es lenta, pero con carácter previo a todo esto existe un filtro en virtud del cual se admiten algunos casos y otros no, y la casuística que finalmente pasa ese filtro inicial es mínima, precisamente por la importancia de los casos, por la complejidad que conlleva y el propio desarrollo del procedimiento. Pues Inés, en sí está plenamente justificada la lentitud. Inés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros es un placer haber tenido una eminencia como tú y un orgullo tener a alguien hispanohablante desde luego en esta Corte Penal Internacional, y que nos ha arrojado un poco de luz en torno a este polémico tema. Esperamos volver a contar contigo. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte.
Termino el programa de hoy un poco en estado de shock porque me cuesta todavía digerir la noticia y lo que nos han dicho nuestros expertos. O sea, que lo que antes parecía un velo y que se quería esconder, ser como una especie, a mí que me gusta la cocina y con esto de las tortillas, ¿no? El trampantojo, ahora se muestra con descaro y es evidente y se manifiesta de una forma casi burda, muy vulgar. No haremos caso a la justicia internacional, así de simple. Y no solo eso, sino que además, si intentan inculparnos, aunque tengan razón ustedes, vamos a ir a por vosotros. Estados Unidos usa paños calientes, antes los usaba, ahora no. Son los intocables de Donald Trump, como la película. Él y su séquito han montado una especie de ley no escrita por la que pueden hacer lo que quieran con total impunidad. Nadie nos puede tocar, ni a nosotros ni a los nuestros. Y si no, como decía al principio, que se atengan a las consecuencias. Nos los vamos a llevar por delante, aunque sea jueces, como si fuera el antiguo oeste, o la mafia, que era de esa película de Elliot Ness, ¿no? Desde el punto de vista de la comunidad internacional, yo creo que debe responder y no dejarse amedrentar. Entrarás en la lista negra, no tendrás créditos, te señalaremos, si no lo haces, bueno, iremos a por ti, irás a la quema, no puede ser así. Si esto pasa estaremos perdidos y será la ley de la jungla. Necesitamos un orden internacional basado en el derecho, ese que quizá Trump, Bolton o los suyos no tengan muy presentes, ni los derechos humanos tampoco. Nosotros nos marchamos.